Bendecimos su nombre en esta mañana, amén. Abra su Biblia en el libro del Éxodo, Antiguo Testamento, el capítulo 32. Vamos a leer la cita que tenemos como base para la palabra de este día domingo, segundo domingo del mes de enero del año 2026. Éxodo capítulo 32. Vamos a la lectura del verso 5 al verso 9. La palabra del día de hoy es una palabra de amonestación y advertencia. A veces la gente siempre dice, ¿de qué va a hablar el pastor? ¿Qué va a decir? Bueno, es eso, es una palabra de advertencia y de amonestación para que cada uno de nosotros, individualmente y como iglesia, como congregación, comprendamos que estamos en un proceso de purificación, de limpieza, para luego prontamente ir a la patria eterna. Éxodo capítulo 32. Leemos entonces el verso 5 en adelante. Habiéndolo encontrado entonces, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, al libro del Éxodo capítulo 32, verso 5 en adelante, donde dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 9 y final: y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Tome su asiento, mis hermanos, acomódense. Ya hemos cantado al Señor, hemos orado y hemos tenido un momento de confraternidad aquí en presencia del Señor en esta mañana. Mis estimados hermanos, esta barca que es la iglesia, esta pequeña barca que es el pueblo de Dios, naufraga y cruza mares tempestuosos. Ese es el diagnóstico, no hay otro. Nos estamos rodeando de una caterva, de una nube, de una espuma, de agoreros, de brujos, de pitonizos, de chamanes, gurúes, obispos, apóstoles, evangelistas, músicos, entramos todos ahí en eso. Pero que están diciendo cosas y están llevando al pueblo de Dios al abismo. Este texto que hemos leído es un texto clásico del Antiguo Testamento, que mucha gente tal vez no lo ha leído, la gente del mundo, pero lo conoce por las películas. Hay películas de la década del año 50 y el cine se ha encargado de plasmar ciertos pasajes bíblicos, pero medios raros. Cuando veo películas de Moisés, veo un Moisés musculoso. Se parece a Terminator ese Moisés. Tiene unas calúas, unos zipán, un Moisés musculoso que se ve mejor que Rambo ese Moisés. A veces las películas, cierto, el cine, las artes, embellecen a los personajes, pero eso no es el punto de conflicto. El punto es de que lo hacen como una forma de exponer las escrituras, pero quitándole un poco lo candente, lo caliente de ese fierro que no quieren tomar. Lo hacen ver como que fue un desliz, como que fue un error. Pero aquí vemos un diálogo entre Dios y Moisés. Algunos pastores nunca han oído la voz de Dios, pero lo ideal es que en algún momento de la peregrinación, el líder, el hombre de Dios, la mujer de Dios, escuche. El Señor le pega un telefonazo del cielo, y usualmente cuando Dios habla es para tirar la oreja, no es para felicitarte. Pocas veces, alguna vez, se encontró usted con un versículo que Dios le dijo a Noé: no, te pasaste, no te quedó, pero un chiche el arca.
No hay registro de que Dios se comunique con alguien para felicitarlo. Siempre es para ponerle cable a tierra. Y aquí Dios llama a Moisés y le dice que el pueblo, el diagnóstico es fatal. Verso 8 dice, el pueblo, verso 7, se ha corrompido. Y nadie puede contradecirle a Dios en ese diagnóstico. No, Señor, usted es muy severo, se equivocó, no, sí. Se corrompió, pero un poquitito, ¿no? Una caída, un tropezón, una yaya, como a veces los papás les dicen, sí, es una yaya, dice el niño. No, aquí Dios es severo y dice, el pueblo se ha corrompido. No voy a hablar del becerro, ni cómo se originó, ni encargarle la mata a Aarón, que debe tener las orejas como Dumbo en la eternidad, tanto que reclamamos en contra de Aarón, siervo de Jehová, que en un acto de locura, en ausencia de Moisés, emerge este becerro de las llamas, y Aarón dice que edificó un altar delante del becerro. No solamente era el becerro, había un altar, había toda una liturgia, había todo un mobiliario idólatra paralelo a lo que Dios había establecido. Que esa es la raíz de este problema. Si el problema no son las iglesias, hay iglesias por montones. Chile es un país que está pero lleno de iglesias. Hay regiones donde usted se va a Concepción, hay un cabaret, una iglesia, una botillería, una iglesia, un prostíbulo, una iglesia. Están llenos de iglesias. Aquí mismo tenemos una acá, aquí y más allá hay otra, y creo que allá en la esquina hay otra que salió en la tele hace poco, que los vecinos se agarraron a pelear por los hermanos ahí, salió en la tele el otro día. Hermanos faranduleros que les gusta salir en las noticias. Estamos llenos de iglesias, y el problema no es que hay que hacer más iglesias, estamos saturados de iglesias. Y así como hay muchas iglesias, el diablo también se encarga de abrir sucursales para entretener a los nenes que van a la iglesia. Me sé tantas historias, he pastoreado muchas iglesias y a veces la iglesia, mi hermano, es muy santo. Tan santo que su santidad uno lo ciega. Ironía. Había un hermano que da lo mismo si ve el video o no, él sabe que es verdad, David Herrera, tipo santo, pero era un querubín. Yo no era digno de estar delante de esa mirada tan santa de ese hermano. El tema es que este hermano, que era tan santo, agarraba la Biblia siempre para corregirme a mí, imagínate, ese nivel de pureza tenía ese hermano. Y le encontraba allá y a todos los hermanos. Hasta que un día lo pillaron. Porque esto es así, hermano. Si la Biblia dice, Pablo, que hay pecados de algunos que vienen a conocerse antes del juicio y otros después, otros mucho después. El tema es que este hermano un día los jóvenes lo vienen a acusar, le dice, pastor, tenemos la noticia fresca, dice. Seguramente ellos pensaron que yo iba a colgar al hermano David en el altar y le iba a poner corriente, castigado así. No, le dije, yo no soy así. Lo pillamos, dijo, en las máquinas, jugando, dice. Con la Biblia al lado, dijo, y una bolsita con plata, y tirando monedas y apostando en las máquinas. Claro, ellos me dijeron lo mismo. No dan para la ofrenda, dijo, está tirando las monedas en las máquinas. Los jóvenes de la iglesia estaban muy indignados, porque el hermano de la iglesia danzaba, se pegaba sus danzas, para allá, para acá, danzaba, todo. Lo que le molestó a los jóvenes y a los hermanos fue eso. A mí no me molestó ni me ofendió. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Que cada uno de nosotros sabe cómo se comporta fuera de estas cuatro paredes. Pero llega un momento en que hay ciertas cosas que Dios sabe, porque como leía el devocional, mi hermano Ricardo, mi hermano Sergio igual en su lectura, Dios nos conoce, ¿cierto? Y Dios sabe la tendencia que nosotros tenemos. A Dios no le va a sorprender, oh, mira lo que hizo Dios llamando a los ángeles, mira Arcángel Gabriel, mira Miguel, mira lo que hizo. A Dios no le sorprende, Dios sabe lo que usted va a hacer mañana. Ahora eso es un dilema que en teología es muy difícil de abordar. Bueno, y si Dios sabe y Dios me hizo así, ¿para qué tengo que arrepentirme entonces? ¿Para qué tengo que purgar mi culpa y sentirme mal si Dios ya sabe que soy así? Dios sabe que voy a hacer la maldad. ¿Para qué?
Pero aquí viene lo que la palabra del Señor es profunda. Las leyes que Dios da es para, de alguna manera, enderezar esa naturaleza que nosotros tenemos. Este tema del éxodo, del becerro de oro, el trasfondo es cuando Dios da la ley. Todos conocemos ese pasaje donde Moisés baja con la ley de Dios, recién imprimidas por el dedo de Dios. El tema es que Moisés se demora. La Biblia no da la razón específica por la cual se demora, pero aquí yo quiero, y no quiero justificar el pecado de Moisés, de Aarón, perdón, y del pueblo. Pero aquí usted tiene que entender algo. Esto es un efecto en cadena, es como un dominó. Lo que usted hace hoy va a repercutir en un mes más, en un año más. La Biblia no dice, pero algo provocó que Moisés se retrasase en el monte Sinaí. Y esa tardanza afectó el corazón de Aarón. Eso dice el texto, tardándose Moisés. Todo el pueblo se empezó a impacientar. Y aquí viene que Aarón provoca un plan, el plan B, el plan humano, el plan que fracasa, lo inserta dentro del diseño de Dios. Y aquí sale el verso 9. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Este texto nos da la clave del origen del problema. Tenían el becerro, el ídolo hecho, el altar, pero ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, porque el texto lo dice: mañana será fiesta para Jehová. Eso se llama una dualidad. Cuando usted tiene en su mente dos pensamientos, y a todos nos pasa eso. Todos queremos servir a Dios, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero servir a Dios, usted quiere ser fiel, pero se nos hace difícil. De repente emerge una oreja del becerro por aquí, emerge una cola del becerro, una pata, o a veces el olor del becerro. Y nosotros decimos: ¿pero qué pasa? Y lo tapamos, le ponemos el mejor ropaje. Entonces, el becerro físico no era el problema. Ese becerro, antes de que fuera hecho físicamente en oro, ya estaba en el corazón de ellos. Así que hubiesen hecho el becerro o no, el becerro ya lo traían de Egipto. Así que usted tiene su becerro, su becerra. A lo mejor está chiquitito, está ternerito, y usted le da mamadera. Y alimenta al becerro, después no se da cuenta que la cuestión es una cuestión que usted no la puede controlar. Te haría falta leer la biografía de Pablo. Pablo escribe con unas letras temblorosas, dice: yo fui perseguidor, dice, fui blasfemo, fui homicida, no merezco ser apóstol, dice, indigno, se me apareció Cristo como un aborto, yo, dice, fui abortado prácticamente. A veces a nosotros se nos olvida nuestro trasfondo. Nos gusta lucir las vestiduras y ropajes de pureza y santidad que Dios nos dio. Por supuesto que Dios nos las entregó. Pero no se nos tiene que olvidar que de donde hemos venido, ¿cierto? Hay genes becerriles. Hay genes que nos incitan a invocar estos becerros. En el caso de los egipcios, el becerro era un animal de fertilidad. Tenía una cuestión que tenía que ver el poder del animal de trabajar la tierra, pero era un poder de las pasiones físicas. Pero lo más triste de esto es que eran judíos los que estaban haciendo esta imagen del becerro, no eran egipcios. Entonces el problema de fondo, para que usted me comprenda, es que los judíos, pueblo de Dios, habían asimilado un culto que no era propio de ellos. Y aquí viene el conflicto. Hoy usted ama a Dios, ama su palabra, quiere servir al Señor, pero esta batalla interna que cada uno de nosotros tiene, a pesar de que hemos hecho un pacto de renunciar al mundo, lo hemos hecho. Pero ¿cuántas veces este becerro pega sus gritos dentro del corazón? El texto dice: mañana será fiesta para Jehová, al día siguiente madrugaron. Miren que eran espirituales todos. No hacían vigilia para Dios, pero hacían vigilia para el becerro. A veces yo miro la conducta. Si mire, cuando nosotros llegamos al Evangelio, el cristiano se pone medio tonto. No puedo dulcificar el término porque así es. Cuando no eran cristianos, parrandeaban día por medio.
Llegaban al otro día con una ojera, parece que le hubieran puesto un carbón aquí en el ojo. Pasaba copete, vino, se gastaban todo el sueldo. Decían, pura lecera, pura lecera. Pero los tipos eran cumplidores. Ahora, cuando estamos en las cosas de Dios, cualquier cosa nos inquieta. Es el horario, muchos días de culto. Nosotros hacemos 2 veces a la semana. Los pentecostales son fanáticos. Todos los días hacen culto. Y estrujan a los hermanos. Lo hacen para eso, para lo mismo, para que los tipos no tengan tiempo para atender a los becerros. Para que no les den de comer al becerro. Pero son parches. A eso es lo que yo quiero llegar. Parches. Son soluciones que no van, o sea, son aparentes soluciones que no van a dar sanidad al problema de fondo. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. El contexto de esto es burlarse, deshonrar. El texto original habla de eso. No habla de un regocijo porque te ha ido bien. Usted se regocija cuando le suben el sueldo, eso no hay nada malo que usted se contente por eso. Pero aquí habla de un regocijo que implica la deshonra. O sea, ellos pensaron de que lo que estaban haciendo, por eso habían hecho sacrificios de paz. Ellos querían hacer como una alianza, querían introducir ese culto y hacerlo pasar por un culto legítimo. Ahora usted dirá, mire pastor, eso ya pasó hace muchos años, no es un problema actual, hágalo algo más real, más de ahora. Bueno, Pablo en 1 Corintios capítulo 10 habla de exactamente lo mismo. 1 Corintios capítulo 10 verso 7, el apóstol Pablo habla de ese problema que se traspasó del pueblo de Israel al pueblo cristiano. 1 Corintios 10, verso 7. No seas idólatra. De hecho, aquí está en plural. No seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Pablo utiliza ese término, y se levantó a jugar. Y era gente adulta, no eran niños que estaban jugando al trompo. Pablo dice, se levantaron a jugar. Que usted sabe que un niño no tiene compromiso. Nosotros como adultos tenemos compromisos. Yo digo, ¿cómo hay tanta gente vaga? Cuando venimos a la mañana con mi esposa a los cultos, siempre veo temprano, pasamos temprano ahí por lo que, y hay tipos a las 8 de la mañana en short y en musculosa jugando a la pelota, un montón de gente adulta. Y después de vuelta lo mismo de los miércoles de oración, cuando nos vamos de noche, 9 de la noche, 10, las canchas llenas, todos los tipos jugando a la pelota. Tipos adultos, como que si no tuvieran infancia. Ahora, cuando yo veo eso, no estoy en contra del ejercicio. Hay que hacer ejercicio, usted tiene que tener su rutina para que los huesos no se le tuyan, ¿cierto? Tiene que tirar las patas, hacer algo. Pero yo voy al hecho de lo que Pablo dice. El pueblo se levantó a comer, a beber y se levantó a jugar. Estamos de acuerdo que el tiempo de esparcimiento es importante. Salga de vacaciones. Pero aquí está hablando de otro problema de fondo. Me recuerdo años atrás, muchos años atrás, me congregaba en una iglesia donde el día de jóvenes, y quiero que usted va a entender este ejemplo, que ya no es joven ya. Yo siempre fui un amante de la escritura, como ahora, siempre. Y la gente, los jóvenes, me acuerdo, yo escuchaba lo que decían, este tipo es joven, aburrido, dice lo que hago. Ahora resulta que todos los jóvenes que decían eso ya están todos descarriados. Y aquí está el aburrido. Y yo a ese joven le decía, tú junta a los jóvenes, llévalos al ayuno, a la oración, a la palabra. No, vamos a arrendar una cancha. Y arrendaban una cancha, y todos los jóvenes, en vez de ir al culto, jugando a la pelota, jugando a tenis, las hermanas haciendo cualquier tontera. El resultado fue de que esa conducta fue permeando su compromiso con la palabra y terminaron todos descarriados. No estoy diciendo que sea malo. Usted puede tener una vez a la semana, un esparcimiento, pero su compromiso principal es con el de arriba. Usted no puede confundirse. En los trabajos, mira lo que inventan en los trabajos, el happy hour, el after. No tenés que ser gripo para entender que te están haciendo una invitación descarada a que el sueldo vaya a dar vuelta a los bolsillos con esa sabandija después.
Y no me vengan con tonteras de que ahí oran, interceden unos por otros. No, ahí corre el mandinga, el diablo hace lo que quiere, le corre mano a cuántos cristianos en esos trabajos. Esta palabra no es para ustedes, ustedes son santos, esto es para los hermanos que los van a ver después. Es una palabra de advertencia y amonestación porque el diablo va a ser, la estrategia es la misma. El diablo vio que Moisés subió, el hombre de Dios subió al monte a recibir la ley. El pueblo, la congregación de Israel se quedó esperando. Te estoy resumiendo la escena. El líder, en ausencia del líder mayor, buscó un plan alterno, que es lo mismo que hizo este líder de jóvenes que te mencioné yo, que es una cuestión que se replica en muchas iglesias. Planes carnales, planes humanos. Y los resultados después son desastrosos, terribles. No seáis idólatras como algunos de ellos que estáis, como está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar, a divertirse, dicen otras versiones. Les comencé diciendo que hoy estamos en este periodo de crisis. Esta barca, que es el pueblo de Dios, naufraga en esas aguas. ¿Y por qué cuando hablo de esto me molesto, me enervo? Porque he ido a iglesias donde los hermanos abajo tienen salas de pool. Está el pastor predicando, el Germán cantando y los hermanos a quedar abajo, tirándose unos pools. Sí, he ido, hay templos así, templos modernos. Es lo mismo que hizo Aarón, o sea, un becerro, un altar paralelo. No quitamos el altar de Jehová, no lo quitemos, pero es mejor el de nosotros. Si tú te das cuenta, Aarón no está en contra de los mandamientos de Dios, ni de Moisés, ni del altar, no, pero lo que Aarón propone es, mi plan es más adaptado al pueblo. Y hoy día hay muchas iglesias que, si bien no han dejado de lado el libro, la liturgia, la forma externa, pero lo que han hecho en el fondo es imponer su visión de cómo es el cristianismo. Por eso esto es una palabra de amonestación para que usted tenga cuidado. Las redes sociales hoy día es un cáncer. Si bien nosotros lo ocupamos porque es una cuestión que nos ayuda, pero es un cáncer. Hay mucha gente hablando de una sartanada, de locura, de bobada, que hacen que la gente cuestione la autoridad de la palabra. A mí hay gente que me tiene pero la cabeza como elefante, me preguntan, mire, vi este TikTok, ¿será verdad o no será verdad? Quedé con dudas, dicen. Y ahí ya me tengo que entrar a reprenderlos duramente. Pero ¿cómo le va a estar poniendo oreja a gente que habló por eso? Tú tienes tus pastores, tus líderes, tienes tu Biblia, rodíllate, busca de Dios. Pero hoy día este asunto de la mixtura, eso es la palabra correcta, la mezcla. Por eso la Biblia habla de trigo limpio, no este trigo injertado. Cuando usted llegó al Evangelio, Dios puso en usted la simiente de Dios. Eso dice la Biblia. Dios puso en usted esa simiente. Ahora, el diablo, y aquí viene lo increíble, el diablo no tiene poder sobre usted. Ahora usted estará pensando, chuta, entonces, ¿por qué hago cuestiones malas? Porque Pablo en el libro de Romanos dice que la vieja naturaleza es la que da problemas. La nueva criatura, o sea, está, para que lo entienda claro, el nuevo Sergio y el viejo Sergio. ¿Cierto? El José nuevo y el José viejo. El nuevo José que ha nacido de nuevo tira coros para el cielo, alabanza, adoración, tipo un chiche. Y Dios está contento con esa nueva criatura. Si el problema es el Hernán antiguo, a quien usted no quisiera conocer. Si el Hernán antiguo se bajara de la cruz, no, esta cuestión. Barrabás sería un poroto al lado. Usted sabe quién era usted. ¿Cómo era la Mari antigua? No queremos saber cómo era la Mari antigua. Todos queremos que la nueva criatura, esa nueva formación, eso dice la Biblia. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo.
Y esa nueva criatura que nace se empieza a desarrollar, empieza a aprender todo de nuevo. Así como cuando tiene un bebé y le va enseñando, bueno, usted cuando ha sido nueva criatura aprende todo de nuevo, a pensar distinto, a mirar distinto, a hablar distinto. Ya no puede hablar como antes. Yo he ido a iglesias donde, ¿cómo está perrito? Buen hermano, buena perrito. ¿Cómo vaya a tratar al hermano así? Yo sé que puede haber un momento de confianza, puede haber un momento de complicidad, pero hay límites. Ahora, esta cuestión que yo estoy diciendo, yo sería aguafiesta en otra iglesia donde los tipos se juntan como cuando ponen un pedazo de carne y llegan la abeja al tiro, porque les encanta ese tipo de mensaje liviano, licuado. El pueblo, mira, se puso a comer, a beber y a regocijarse, a bailar, a danzar, o sea, fue chipe libre. Y bueno, en las películas, y volvemos al tema de las películas, vemos que la señora de Moisés anda en tanga dando vueltas por ahí. Perdón, la de Aarón. Todo el pueblo se desenfrenó, eso dice la Biblia. Hubo un desenfreno. Aquí quiero poner el punto más pastoral. ¿Cuántos de nosotros ponemos en nuestro corazón esa cuota de precaución? Porque muchos me dirán, obispo, no, que usted ya es santo, ya usted no lucha con el pecado, no. Yo no oro para decir, Señor, quiero ser un gran obispo, un gran predicador, no. Yo me tengo que arrodillar y decir, Señor, líbrame. Y tengo que mencionar los pecados por los cuales puedo caer. Puedo caer en la inmoralidad sexual, en algún vicio, en alguna cuestión reprochable. Entonces, el cristiano, ¿qué dice la Biblia? Debe purificarse a sí mismo. Y para eso no hay terapia. No, olvídese, saque eso de la cabeza, no tuviera terapia. Yo conozco muchos cristianos que van a terapia, dicen. Y para no entrar en polémica, le digo, ya, vaya y haga todo lo que le dicen, pero el problema no se va a solucionar, porque el problema está en el alma. Jesús dijo que es del corazón de donde salen todas las cosas que contaminan al hombre. Y mientras la persona no someta ese corazón a la autoridad de la palabra, vamos a entrar en esa lista donde dice el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. En la versión del Éxodo dice se levantó a divertirse. Yo a veces escucho jóvenes, yo soy con mi hijo, soy severo, la iglesia no es para venir a divertirse o a venir a jugar. La iglesia es el lugar donde el trigo se purifica. La iglesia son graneros, donde entra el trigo y de ese trigo, el trigo que se certifica, va a emprender ese viaje para afuera. Pero hoy día hay mucho progresismo. Usted ha escuchado ese término en las noticias, los políticos usan mucho ese término. Progresista, avancemos, dejemos los paradigmas antiguos y adaptémoslos. Y hay muchas iglesias progresistas. Mira que por decir eso, en muchas iglesias nunca más, una vez y ahí no me invitan más, porque le arruinan el negocio a los tipos. Pero hay muchas iglesias progresistas. No estoy en contra de los escenarios, de las luces, genial por todo eso, pero eso no es el foco que provoca el cambio en la vida de las personas. Si tuviéramos un templo, Pastor Germán, pondríamos una buena tarima, ¿cierto? Buenas luces. No estoy diciendo que sea malo, pero si la presencia de Dios no está en ese lugar, nada de esa estructura sirve. Eso no provoca un cambio en la persona. Lo que provoca un cambio es que la persona tienda a la palabra de Dios, sea reverente. Entonces hoy día nos encontramos con muchos lugares, mucha estructura, mucha liturgia, toda la infraestructura, una logística desde Putre hasta Tierra del Fuego. Y créanme que yo he recorrido, he roto zapatos caminando a esta nación. He entrado a muchos de esos lugares donde, ¿cómo se llama el pastor? Aarón, no, salgo de ahí corriendo. Los descendientes de Aarón andan haciendo de la suya. Pero aquí también no le podemos restar la culpa al pastor Moisés. Muchos pastores como Moisés están tan en esa nube de santidad, tanto en el Sinaí, por ahí arriba. Dice que Moisés bajó tan santo que se tuvo que poner un velo, hermano. Mira, pero para que calibremos el nivel de pureza que ese tipo se agarró allá arriba. Imagínate, dice que
Cuando bajó, el rostro de él era tan resplandeciente que le tuvieron que poner un saco de harina, un pelo, no sé qué cuestión, pero dice que era una cuestión impresionante. Yo creo que Moisés después tragó saliva, porque después, no hay que leer el texto, usted lo lee en su casa. A Dios no le agradó mucho esa cuestión que hizo Aarón. Y dice que metió tijera en el pueblo. Yo conozco que hubo una mortandad terrible. Yo creo que Moisés habrá pensado, valió la pena que mi pellejo brillara de santidad y estos otros locos se perdieran. Que eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios no era de que Moisés resplandeciera hasta el punto que le tuvieran que poner una cortina y que los otros locos como que estaban medio descalibrada la balanza. Si Moisés brilló de esa manera, también podían brillar los otros, pero aquí había un problema. Y el problema era ese, que Moisés dice que se tardó. Y la Biblia no guarda el secreto, como también, la Biblia guarda el secreto como de la misma manera hoy día muchos pastores guardan ese secreto. Yo converso con muchos pastores y me toca enfrentarlo. Bueno, ¿y usted por qué no desciende de la nube? ¿Por qué no se va a meter con... No, que el olor a becerro no me gusta, dicen. Los hermanos pasaban chivo, no me gusta. Te lo dice, me lo dice. Entonces digo, bueno, ¿y para qué está aquí? Hay una crisis en el liderazgo. Si yo estoy guardado para Dios, no tendría por qué escandalizarme de la situación en la que la gente vive, porque para eso estamos los hombres de Dios, para llevar a la gente a un encuentro real con el Señor. En lo personal tengo mi teoría teológica. Imagínate la cara de Moisés cuando recibe los mandamientos y se pone a leerlo a ver qué dice Dios. Yo a Dios lo conozco, de repente no matarás. Salí pillado, dijo Moisés. La locura que hizo 40 años atrás, Dios no se la dejó pasar y le dijo, mire, pastor Moisés, aquí el primero que va a tener que enfrentar el tribunal es usted. Entonces yo creo que por eso Moisés se quedó harto tiempo arriba. Sí, porque Moisés dice que un día se la dio de justiciero, ¿cierto? Y vengó un conflicto entre dos, y no solamente Dios, sino que se la dio de sepulturero, dice que enterró. Cuando uno se manda un condoro uno tras otro, primero se la dio de juez, porque eso dice, y dictó sentencia. Imagínate, dictó sentencia y dijo, yo creo que vos tenés que morir, y lo mató. Después se consiguió una pala, un hoyo y lo enterró. Y después como si nada el otro día. Hasta que alguien lo vio, si esta cuestión, ahí no había Facebook, WhatsApp, YouTube, nada, pero siempre hay ojos mirando. Alguien lo vio, dice, y cuando se descubrió el tipo huyó. 40 años huyendo, hasta que Dios lo agarra. Y le da los mandamientos y le dice, compadre, no matarás, así que usted tiene que ponerse al día conmigo. Pero el punto es que hoy, trayéndolo hoy en este tiempo, este progresismo que ha entrado en mucha gente de creer de que la presencia de Dios es venir a distenderse. Yo me crié en la vieja escuela, y la vieja escuela es este asunto de comprender de que el culto a Dios, ¿cierto?, es para provocar un cambio en nosotros. Ahora, ese cambio no es estándar. Mis tiempos no van a ser sus tiempos. Hay gente que le toma más tiempo un cambio. Ahora, Proverbios 29, 18, si nos vamos a esta cita y después me queda la última para luego tener un momento de oración. Busque Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18 es un texto muy conocido donde nos advierte qué es lo que ocurre cuando se deja de predicar o de hablar la palabra del Señor, o se deja de estar expuesto a la palabra del Señor. Proverbios 29, verso 18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso dice su Biblia, ¿cierto?
Sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras versiones dicen, sin profecía el pueblo cae. ¿Qué es lo que ocurrió en el pueblo de Israel en ese incidente en el monte Sinaí? Y es lo que habla Pablo en el libro de Corintios capítulo 10, verso 7. La profecía es cuando tú estás oyendo lo que Dios quiere decir. Eso es profecía. Alguien que anuncia el mensaje de Dios. Si no hay profecía, dice, el pueblo se desenfrena. Ahora, lo que está ocurriendo en el pueblo cristiano es de que al diablo no le incomodan los templos. La libertad de culto que hay en este país ha provocado de que, como les dije delante, haya muchos templos, muchos lugares de culto, mucha estructura cristiana, mucha liturgia. Pero el punto es, se está pregonando en muchos de estos lugares la palabra de Dios, a juzgar por lo que ocurre. No es así. Insisto, por decir esto, mucha gente a veces se lastima y dice, no, el pastor, el obispo está en contra de que la iglesia tenga un plan de esparcimiento. No hay problema. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que los resultados deben ser lo que la palabra del Señor dice. Si los resultados son que el pueblo se levante a comer, a beber y a jugar o a divertirse, para eso tendríamos que ahondar nuevamente en Éxodo. Retrocedamos a Éxodo 32. Para ahondar que esta cuestión de el pueblo se levantó a comer, a beber y a divertirse o a jugar, no era una cuestión que era fácil de que Dios la pasara por alto. Porque si leemos los versos siguientes, Éxodo 32, verso 6, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Verso 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. Cerviz es cabeza dura. Dios, el diagnóstico es fatal. Han adorado al becerro. No, Señor, no, si es mentira, yo no adoro al becerro. Pero Dios dice que sí, dice, han adorado al becerro. Le han ofrecido sacrificios. Y no solamente eso, sino que han dicho, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ese era el problema. Proverbios, como hemos leído, dice que sin profecía el pueblo cae. El plan del diablo, hermano, no es tan difícil de analizarlo. Es quitar la semilla, la palabra de Dios del corazón de nosotros. Eso Jesús lo habla en la parábola del sembrador. La semilla siempre se pierde, ¿se da cuenta? Se pierde junto al camino, se pierde por los corazones que están en distintas condiciones, pero siempre la semilla es la que se malogra. Ese es el negocio del diablo. El diablo no duerme, pero si algún día se queda dormido, al otro día se levanta con ese plan. Voy a quitarle la semilla de la palabra al corazón del hermano. Y va a hacer todo lo posible para que el mensaje que alguna vez llegó en su corazón se diluya. Note que aquí Dios le estaba dando los mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Y por eso el diablo se personifica en estos pensamientos terribles dentro del liderazgo y arrastra a la gente. Yo he visto que este pueblo, que por cierto es de dura cerviz, el pueblo, dice el verso 7, se ha corrompido. Ahora, a esta altura del mensaje usted me dirá, obispo, ¿tan así habrá gente o congregaciones que estén en esa condición? Sí. Tristemente, sí, y deben ser denunciados en los tribunales celestiales, pero hoy día ya no es como 30, 20 o 40 años atrás, donde alguien podía decir a un hermano, busque una iglesia donde congregarse. Ahora eso no se puede decir. No es tan fácil. Porque muchas iglesias pueden tener nombres lindos, buena estructura y todo eso, pero lo que está ocurriendo ahí es precisamente toda una plataforma para que el pueblo
tenga como resultado el pueblo se levantó a comer, a beber y a regocijarse o a divertirse. No hay un compromiso. Ahora, este tema del compromiso no es corporativo, no es grupal, esto es individual. Y aquí viene lo maravilloso que Dios trata con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia con el Señor. A veces nos gustaría contarlo. El tema con la historia del Señor, el punto con esto es que esa historia no ha terminado. Usted conoce el origen, pero no sabe el fin. Pero el diablo tiene escrito su fin, que es muerte. El diablo ya escribió su fin ya, y lo quiere llevar para ese lado. El diablo, Satanás, sus acólitos y todos los diablos que están con él, quieren desviar al creyente. Y para él todas las armas son válidas. Las principales están aquí, en la mente, lo que usted piensa, que después se transforman en deseos. Y voy a decir algo tal vez medio no ético pastoralmente, pero tengo que decirlo, por razón de los que oyen el mensaje. El diablo es tan descarado que no oculta nada, y a veces usted en sus pensamientos se le ponen claros, así como el agua. ¿Le han dado ganas de pecar? No dígame tan fuerte que quede sordo, no. Se me talaron los oídos. A mí me han llamado personas que luchan con eso y lloran y sufren. Dice, pastor, yo amo a Dios, dice. Amo a Dios, amo su palabra, dice, pero estoy luchando con esto. Es terrible, dice. Y lo más terrible es que quiero hacerlo, dice. Venga para acá, le digo yo. Aquí está la guillotina. Aquí está la cura. La Biblia dice que es la espada del Espíritu. Y no es solamente una cuestión mental. No, dice que corta los huesos, los tendones. El alma no tiene tendones ni huesos. La palabra tiene un efecto sobre el cuerpo de la persona. Puede cortar todo lazo de malignidad. Entonces, mis estimados hermanos, lo que usted tiene que hacer es tomar la medicina. Y la medicina está en la palabra. Usted ama al Señor, la vieja criatura no lo ama, entonces usted tiene que tomar esta cuestión de manera radical. Porque si usted no toma esto de manera radical, el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza se va a empezar a fortalecer. Y lo que era un becerro se va a transformar en un buey, en un toro, musculoso. Después usted no va a poder en contra de él. Pero a los primeros síntomas de rebeldía, a los primeros síntomas de insurrección, usted tiene que tomar la vara de la palabra, la espada, o la luz, como dice el Salmo 119, que es la que alumbra nuestro camino, y aplicarla a usted. Ahora usted dirá, pero hijo, yo en mi corazón amo al Señor, pero mi carne es la que se revela. Y ahí está el punto. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace el cristiano para que esta cuestión de servir a Dios sea algo real? Un día a mí me pasó, yo estaba así, me recuerdo, un día orando en el altar del Señor, solo, y Dios sabe que no estoy mintiendo, y luchaba, dije, Señor, ¿cómo lo hago? Esta cuestión no encontré mejor idea que arrodillarme y orando y decía, Señor, pero saca de mí, decía, saca. Lo hice. Decía, Señor, porque si no lo hago, Señor, voy a morir. Si no lo hago, Señor, esto me va a llevar a la condena. Ora ahí, Señor, y decía, escuchaban los diablos burlarse. Pero decía, Señor, esto que está en mi carne, esto me va a subyugar. Así que siempre ando con esto. Disciplina, rigor. Si usted no toma esto en serio, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo simplemente va a hacer lo que él tiene que hacer. Y usted no se va a dar cuenta que va a caminar en tinieblas. No tenga miedo a mortificar la carne.
Porque esta carne, la Biblia dice, no heredará el reino de Dios. No lo va a hacer. Usted va a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo puro, santo, que no va a tener relación con el pecado. Fue hace mucho tiempo que tuve que hacer eso y dije, Señor, ahora entiendo, tengo que hacerlo. Y miro la vida de muchos líderes, pastores, ministros o gente en general y les doy la clave. ¿No quieres? No, eso no es para mí. Quiero servir a Dios, pero con ciertas libertades. Y hay muchos cristianos así. Usted dirá, Jesús se habrá encontrado con personas así. Jesús habla de una persona así, que es el hijo pródigo. Y con este versículo terminamos. Lucas 15. Dice que este hijo se gastó toda la hacienda del padre con rameras. Oiga, si hay una acusación de ese calibre contra ti, no tienes cómo defenderte. Pero esa era la realidad. Lucas 15, verso 30. Léalo. ¿Qué dice el texto? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O habla del becerro. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Has hecho matar el becerro gordo, dice. Y el hijo pródigo, el verso 31 dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto. El tipo ya estaba muerto ya, pero había que matar al becerro también. Si hay mucha gente que dice eso, yo ya morí para Cristo, pero los becerros andan ahí dando vueltas, andan pastando ahí en el patio. La solución es matar al becerro, matar aquello que origina en la mente, en el corazón, una expectativa de poder hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. El hijo mayor no miente. De hecho, el padre no le reprocha, no le dice, estás calumniando a tu hermano, lo estás difamando. Parece así, es verdad. El problema no era que el hijo hiciera lo que él quisiera, si era mayor. Lo que el hijo le reprocha al padre es, gastó tus bienes, gastó tu hacienda. Y eso es lo que hace el cristiano cuando se comporta de una manera indebida. Usted está respirando por cortesía de Dios. Ese es el punto. Usted está gastando la hacienda del Padre. La hacienda, los bienes, los haberes. Y eso es lo que el hijo mayor le dice. Cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, dice. O sea, no eran los de él. Gastó lo tuyo. Por eso hay muchos cristianos que tienen que rendirle cuenta ahora al Señor, y no en el juicio final, sino ahora, ponerse a cuenta con el Señor. Has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo al padre, hijo, tú siempre estás conmigo y mis cosas son tuyas. Ahí nosotros siempre nos identificamos nosotros con ese versículo. Estamos cerca del Padre, dice. Pero así como usted y yo estamos cerca del Padre, también hay muchos que son nuestros hermanos que no están cerca del Padre y que se han gastado la hacienda del Padre en cosas malas. Y aquí el hermano no lo calumnia ni lo difama, era la verdad. Ha gastado los bienes tuyos con rameras. Pero miren lo que el Padre le dice. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, dice, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es mi punto y mi reflexión final de este mensaje.
El negocio del diablo es que la gente se pierda y no se halle, que mueran y no revivan. El negocio del Señor es que la gente que está muerta, dice, ha revivido. ¿Puede alguien revivir? Sí. Si usted conoce a alguien que está muerto espiritualmente, el diablo le va a meter en la cabeza que no puede revivir. Pero la Biblia dice que sí puede revivir. Puede volver a vivir espiritualmente. Si está perdido, puede ser hallado. Pero todo eso se hace con esto. No existe. Porque quiero terminar un punto que mencioné delante. El progresismo, lo que estamos viviendo hoy día dentro del cristianismo, es atacar la autoridad y la veracidad de las Escrituras. Y cuando no puede hacerlo este sistema maligno, es corromper a los que predican y a los que enseñan. Prácticamente hemos perdido nuestra capacidad de asombro, porque a través de las redes sociales vemos cuánta falsa enseñanza torcida se ha esparcido por las iglesias cristianas. Pero el mensaje cristiano es sencillo, como lo hemos visto ahora. Tu hermano dice, estaba muerto y ha revivido. Hay muchos de nuestros hermanos en muchas iglesias que están muertos, pero no están en el cementerio. No te habla de esa muerte física, sino que están muertos espiritualmente. Y el padre le dice al hijo mayor, tu hermano revivió. El problema está que el hermano mayor nunca creyó que el otro iba a revivir. Se fue de la casa, esta pieza es mía. El tipo en su mente no pensó jamás que él iba a volver. ¿Se da cuenta de la contradicción? Oramos para que Dios restaure vida. ¿Y qué va a pasar cuando Dios restaure gente? No, que este loco se gastó la moneda del padre en tontería. ¿Y le vamos a estar echando en cara siempre las cosas que hacen? No. El padre ni siquiera le mencionó al hijo mayor. Dijo, no, tu hermano estaba muerto, dice. Se había perdido. Pero al otro le encantaba la jactancia. Yo siempre estoy al lado tuyo. Y el tipo le dice, sí, está bien. Y como estás al lado mío, todas mis cosas son tuyas. Así como también mis cosas eran de él. ¿Se da cuenta? Sí, pero es que el otro la gastó, pero estaba muerto. ¿Qué les va a pedir si estaba muerto? Usted deje de juzgar a aquellos que hacen cosas porque están muertos. Espiritualmente no hay esa vida. Es obvio de que si están espiritualmente, no están en su nivel óptimo, por supuesto que van a hacer cosas incorrectas. Y nuestra oración, ¿cuál debe ser? Señor, porque es el Señor el que da vida, no somos nosotros. No son todo lo que nosotros hagamos. Es el Señor, es la misericordia del Señor. Pero esta misericordia del Padre lo llevó a hacer cosas maravillosas. Dice que era necesario hacer fiesta y regocijarnos. El tipo no llamó sobre la hora cuando vio cruzar al hijo ahí. El Padre tenía todo preparado de antes. De la misma manera como el Señor está preparado para recibir por los cuales nosotros estamos orando. Por eso el texto dice, y lo que hemos leído en estos 4 versículos, 1 Corintios 17, dice que el pueblo se levantó, ¿cierto?, a jugar, a divertirse. Ya he explicado las razones por qué. Y eso provocó una mortandad espiritual terrible. Pero el punto es que la palabra de Dios había sido entregada para traer esa corrección, ese alineamiento. Todos nosotros tenemos hijos, nietos. Ninguno de nosotros haría la locura de que, aunque hay gente que sí lo hace, yo he visto gente que no es cristiana y lo hace, que inducen a los niños desde pequeños a los vicios. Yo lo he visto, niños chiquititos. Están todos tomando, ¿qué no? Tome nomás, haga este hombre. Chiquititos de 8 años ya andan así medio por la brújula quemada. Y la gente adulta que mira la mente. Yo a veces he ido a casa de gente no cristianas. He escuchado cuestiones pero espantosas, que hasta el diablo se tapa la oreja cuando la escuchan. Cuestiones terribles. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros a ese tipo de personas les predicamos el Evangelio.
Hay dos grupos. Nosotros, los cristianos, los redimidos por la sangre de Cristo, que luchamos por nuestra salvación, y aquellos que nunca han conocido el Evangelio. Los que nunca han conocido el Evangelio están en lazo y en tinieblas. Y así hoy día, como usted es usado por Dios, esa gente también es usada por el diablo. Muchos años atrás fui a la casa de una persona, no sé si estará ya muerta o no, pero un viejo infame, un tipo, un hijo al diablo, es verdad. Usted dirá, amigo, pero ¿cómo juzga así? Porque así era. Tenía una nieta chiquitita. No sé, la niña habrá tenido unos 6 años. Y yo escuchaba como el tipo inducía a la niña a un mal comportamiento inmoral. Ya el colmo fue cuando un día la niña tenía 9 años y el tipo le decía, y disculpe que sea tan explícito, pero así lo dijo el hombre, tú puedes usar tu vagina para lo que sea y puedes tener lo que sea, le dijo. Tal cual. Por eso nosotros vemos después jóvenes y personas con cierto tipo de conducta porque se crían con esas verdades. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El pueblo de Israel, cuando estaba con Aarón, hicieron un becerro y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Adoraron el becerro, hicieron sacrificio. Y Dios dijo, este pueblo es de dura cerviz y se han corrompido. No hay más que hablar aquí. Pero Dios sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Porque eso Dios tuvo con usted y tuvo conmigo. Compasión. Y si usted se cae, ¿qué va a hacer Dios? Ya. No. Lo que va a hacer Dios es eso. Tu vara y tu callado. La vara y el callado no es para hacerle cariño a la oveja. La vara y el callado es para pegarle a la oveja por el costado para que no se vaya al barranco. Tu vara y tu callado infundirán aliento en mí. Esta cuestión, y con esto termino para luego pasar a orar, es lo que se ha perdido en el pueblo cristiano. Este asunto de la disciplina personal, de la disciplina congregacional. No importa, así, como sea, no. No, hermano, usted tiene que estamos comenzando un año, póngase firme, póngase serio. Lo que haya que corregir, corríjalo. Si usted tiene que disciplinarse, hágalo, porque no va a venir un ángel del Señor. Bien decía mi hermano, el Espíritu Santo dice que guiaría al creyente, sería nuestro acompañante. Pero el Espíritu Santo no te va a obligar. Él pone en tu corazón el buscar de Dios, pero no te va a obligar. Es más, el Espíritu Santo se va a ir de tu vida si tú lo entristeces, lo contristas. Dice, no apaguéis al Espíritu, no contristes al Espíritu. Si tú eres un hijo de Dios y Dios te lleva a vivir para Él y tú te vas por el lado contrario, el Espíritu Santo dice, hasta aquí nomás, chaolín bombín, me voy. No va a estar contigo. Pero de momento en que tú te empiezas a humillar, a buscar de Dios, el Espíritu Santo se empieza a acercar de nuevo. Y ya el Espíritu Santo se mete de lleno cuando tú aplicas lo que hay que aplicar. Empieza a sacar. Jesús fue como un aspirador al templo. No, dice que agarró un azote y le dio, pero por donde caía, por detrás de la oreja, por las nalgas, por donde caía, dice que, pero yo esa escena ha sido fantástica. Todos corriendo, y Jesús se volvió loco, dice. Agarró un azote y no, se le dio la locura total, dice que dio vuelta a las mesas. Pero mira lo que dijo Jesús. Esta casa se supone que es una casa para venir a orar, para buscar de Dios. Pero ustedes, ¿qué le han hecho? Una cueva, un escondite de ladrones. Ustedes dejaron de orar y este lugar ustedes se vinieron a refugiar aquí. Hicieron lo mismo que el pueblo de Israel. Pusieron un becerro al lado del altar de Dios. Y esto es lo mismo. O sea, la casa que era para orar, no la echaron abajo. Simplemente pusieron sus mesitas, ¿cierto? Las mesas de los cambistas y como que le pusieron su adorno. Si usted quiere hacer arreglos espirituales en su vida, el mobiliario, todo lo que está ahí ya está en la palabra. Dice que nos debemos vestir con las armas de la luz. Usted no puede hacer las cosas a su pinta y a su manera. Háganlo como está en la palabra y los resultados van a ser maravillosos. Vamos a ponernos de pie, mi estimado hermano. Damos gracias a Dios por la palabra
de este día. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra que usted ha escuchado de advertencia, de amonestación, le ayude a usted a alinearse. Y si usted está luchando con algo, busque la forma y dígale: Señor, ayúdame, yo quiero realmente que la presencia de Dios esté sobre mí, quiero que tu gracia esté sobre mí. Si hay algo en mi cuerpo, el cuerpo es el vehículo del pecado, el alma peca, pero el cuerpo es el vehículo del pecado. Usted tiene que poner atención, póngase en disciplina con el Señor y déjeme decirle que los resultados van a ser maravillosos. Usted va a ser un cristiano que va a honrar la palabra. Cierre sus ojos, oramos al Señor y luego cantamos. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Ella, Señor, es autoridad sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esta amonestación sobre nuestras vidas nos ayude a permanecer firmes y fieles, Señor. Te pedimos por cada hogar representado, por cada uno de los que ha podido estar, por nuestros hermanos, Señor, que no han podido hacerlo, por los que se congregan este día domingo en diferentes lugares de pan de vida, Señor. Tu palabra traiga alimento, traiga solidez, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles. Guárdanos, Señor, de la hora de la tiniebla, de la hora, Señor, de la maldad, de la oscuridad, para servirte en fidelidad, Señor. Limpia, purifica, Señor, todas nuestras transgresiones. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que cumplan, Señor, con los mandamientos que usted nos ha dejado, Señor, para alcanzar, como dice Pablo, la gloria y la inmortalidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar al Señor. Así mismo como está de pie, adoremos al Señor un momento. Dígale: gracias, Señor, porque te ha tenido misericordia. Dice la Biblia que si no hubiese sido por su misericordia, seríamos consumidos, dice. Pero el Señor nos tiene misericordia a pesar de nuestros errores, de nuestra flaqueza. Dios nos tiene compasión y misericordia. Y usted dígale: Señor, voy a retribuir esa misericordia y esa compasión, sirviendo y adorando tu nombre. Vamos a cantar al Señor. Amén.